Que Dios les bendiga, amada iglesia, lavada y comprada con la sangre de Cristo. Les saludo y les envío un fuerte abrazo, anhelando de que sus vidas estén prosperando en todas las áreas de su existir, estén siendo siempre bendecidos por nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos concede la vida hasta este momento y tenemos la oportunidad de tener la siguiente edición y dando continuidad al pastoreo, a la enseñanza, al darles el alimento espiritual para sus vidas. Bueno, pues vamos a iniciar y el tema que voy a hoy compartir es las dimensiones de la salvación. Y sigo con el mismo asunto, agradando a Dios. Esa es la finalidad de cada cristiano, de estar agradando a nuestro Dios. Y como cristianos es importante saber las dimensiones de la salvación. Los cristianos están excluidos de la gran tribulación, es decir, el día de Jehová o la ira venidera. Eso es lo que quiero tratar el día de hoy. Quiero compartirles esta preciosa palabra. Y vamos a leer el hermoso texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema y hoy quiero compartirles este versículo para la gloria de nuestro Dios, esperando que sea de grande bendición la palabra del Señor para sus vidas. Entonces, les pido que busquen la cita, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por favor, los invito a leer y leamos y entendamos lo que Dios quiere, lo que Dios ahora sí va a hablar con nosotros, nos va a alimentar. Dice así la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que dice la Biblia y el versículo en el cual vamos a enfocarnos para entender lo que Dios quiere que ahora sí que sepamos y que podamos nutrirnos con la palabra. En otras versiones, la palabra de Dios para todos dice de la manera siguiente: porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice esta versión. En otra versión, en la versión de Al Día, la Biblia al Día, dice así la palabra del Señor en este versículo, dice: Dios no nos escogió para derramar su ira sobre nosotros, sino para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa palabra tenemos. Y este versículo nos debe de dar mucho aliento del por qué estamos aquí, del por qué hemos conocido al Señor Jesús. Entonces, la Biblia dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, o no nos escogió Dios para castigarnos, para sufrir su castigo. No, para eso Dios no nos salvó, no nos llamó. Además, lo que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
y a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No nos llamó para ponernos bajo su ira, sino para librarnos de la ira venidera. Y sigue diciendo aquí, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito sea el Señor. Así es que para eso el Señor nos llamó, para que seamos librados de la ira. Bendito sea Dios. Entonces, mi querido hermano, hermana, ahora sí, vean el privilegio, vean la dicha de ser llamado por Dios, vean la dicha de haber aceptado a Jesús como el Salvador, y nos llamó, nos sacó de las tinieblas para que nosotros no suframos el castigo. Ahora sí, Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere castigar a nadie. Entonces, esto es lo que hoy quiero compartirles. Bueno, después de estos versículos que les he compartido, de lo que nos dice, ¿verdad?, el plan de Dios para nuestras vidas, entonces vamos a conocer las tres dimensiones de la salvación del versículo principal de nuestro tema, de este versículo. Aquí se usan tres dimensiones, tres tipos de tiempos, ¿sí? Tres tiempos principales. ¿Cuáles son? Como todos lo sabemos, pasado, presente y futuro. Son los tiempos principales. Entonces, la salvación, en el cual aquí dice la Biblia que el Señor, ¿verdad?, nos llamó, nos alcanzó para salvación, ¿sí?, por medio del Señor Jesucristo. Pero entonces vamos a analizar esa palabra salvación. La salvación tiene tres dimensiones. El primero, el pasado, es decir, fuimos salvos, o una sola palabra, justificados. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, tiempo presente, siendo salvos, y es decir, santificados. Esa es la otra dimensión, la segunda dimensión. Y la última dimensión, que se trata del futuro, es decir, seremos salvos. Es decir, una sola palabra es que glorificados. Entonces son tres palabras que hoy vamos a estudiar. Primero es justificados, y luego es santificados, y por último es glorificados. Estas tres palabras son de gran importancia para nuestra vida cristiana. Entonces, recordando que los cristianos están excluidos, ¿verdad?, de la gran tribulación, es decir, del día de Jehová, el día del Señor, o la ira venidera. Gracias a Dios. Así es que, si tú eres un verdadero cristiano, estás exento. Ya estás exento. No vas a pasar por esa situación muy dolorosa que va a haber. Entonces, estamos exentos, ¿sí? Pero si no has aceptado a Jesús, entonces estás peligrando. Aunque Dios te está llamando, cada día y tú no entiendes, no quieres, o la gente no quiere, porque ahora sí, no quieren aceptar a Jesús. Y sin embargo, Dios está anhelando librarte de su castigo, librarte, ahora sí, de esa aflicción, de esa gran tribulación. Muy bien, vamos a iniciar con la primera dimensión, como dije, de la salvación. Y vamos a hablar acerca del pasado. O sea que fuimos salvos. Yo creo que todos los que somos cristianos ya tenemos un tiempo de conocer a Cristo.
ya tenemos un tiempo de haber aceptado a Jesús. Es decir, como en el caso mío, en el año 1979, en el mes de julio, el día 18, ese día el Señor me alcanzó. Y ese día fue cuando yo tuve la dicha de recibir la justificación. Y no sé cuándo es el tuyo. ¿Cuándo fue? ¿Qué día fue el que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador? El día que el Señor te dio la salvación. Bueno, eso analízalo y piénsalo. Pero pasado, entonces, ¿fuimos qué? Salvos, es decir, justificados. El día en que tú aceptaste a Cristo, ese día fuiste justificado. Cuando confiamos en Cristo por primera vez, cuando aceptamos a Cristo en aquella ocasión, entonces esa ocasión nosotros fuimos justificados. El día que tú aceptaste a Cristo, ese día eres salvo, ese día te justificó el Señor. Ahora bien, en breve quiero decir lo que significa la palabra justificación. Pero quiero decir que este verbo de justificar aparece 39 veces en el Nuevo Testamento, principalmente en las cartas del apóstol Pablo. Pero en sí, la palabra justificar significa es declarar justos, hacer a uno justo con Dios. Eso es lo que significa la palabra justificación. Entonces, lo que hoy Dios nos está haciendo recordar, nos está motivando a seguir adelante, quiere decir que el día que tú lo aceptas a Cristo, te declaró justo. Ahora sí, ante Dios, ahora eres justo. La justificación es Dios declarando justos a aquellos que recibieron a Cristo. Basándose en que la justicia de Cristo es impulsada a la cuenta legal que se hace una sola vez y tiene resultados perpetuos y no es un proceso, sino que es, mis queridos hermanos, es una declaración legal. Es una declaración legal. Entonces, la justificación no es un proceso. Para Pablo, la justificación es la acción de Dios de redimir los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos gratuitamente. De una manera que gratuita, por su gracia, mediante la fe en Cristo, como la base. Eso es sobre esa base, es decir, sobre la fe de nuestro Señor Jesucristo. No son de nuestras propias obras, no, sino por la obediencia a la ley y el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que ahora sí derramó en la cruz del Calvario. De esa manera nosotros hemos obtenido la justificación. Por esa razón, salvos. Es decir, ese día que tú aceptas a Cristo, que tú lo recibiste en tu corazón, ese día tú eres justificado. Dios te declaró justo. Dios te ve ahora como justo, es decir, Cristo, Dios te ve a Cristo en ti y en mí. Eso es lo que significa la palabra justificados. Bueno, esta es la primera dimensión de la palabra salvación. Inciso B, es decir, presente, siendo salvos, y es santificados. Esta es la otra palabra. Hablamos del presente, siendo salvos, santificados, mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Es decir, nos está justificando. Esta es una gran
un gran obra tan importante que el Espíritu está haciendo por ti, por mí o por todos nosotros que le hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Nos está santificando. La palabra santificar significa purificarse, separarse de toda contaminación, de todo lo malo. Eso es lo que significa la palabra santificación. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo está aquí y está con nosotros y cada día nos está redarguyendo nuestro corazón porque nos está santificando, nos está separando de toda contaminación, de todo mal. Y fíjense que lo que dice en Romanos 1:7, que dice así, escúchenlo bien, por favor. Está interesante esta palabra. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, el Dios de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean nada más cómo Pablo le dirige esta carta a los hermanos que estaban en Roma. Por eso les dice a todos los que están en Roma, ¿sí? ¿Cómo les dice? Amados de Dios, aleluya. Llamados a ser ¿qué? Santos. Llamados a ser ¿qué? Santos. Por eso hoy podemos decir, como dijo Pablo, a todos los que están en donde tú vives, a todos los santos que están en Tecomate, a todos los santos que están en Aguimor, a todos los santos que están donde tú estás radicando. ¿Y qué te está diciendo? Dos cosas muy importantes: que tú eres amado de Dios, que te ama mucho, y fuiste llamado para ser santo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Entonces la palabra de santificar o santificados, si observamos la raíz de esta palabra, la raíz en hebrea, hay dos significados para la palabra santificación. ¿Cuáles son? Número uno, colocar aparte. ¿Sí? Colocar aparte. Número dos, brillo. Fíjate nada más, ¿para qué el Señor nos creó? ¿Por qué nos salvó? Porque ahora te ha puesto a un lugar aparte. Y lo otro, te está sacando brillo, para que brilles, para que brillemos en santidad. Vamos a ver rapidito el primero, colocar aparte. El primero podría subyacer a diferencias a la santidad o a la santificación en función de posesión, estado, relación, donde las palabras se traducen ¿qué? Cortado, separado. Entonces, ¿qué hizo nuestro Dios? Cuando esa persona nos presentó el plan de salvación, lo que Dios estaba haciendo, estaba cortándote, te estaba tomando y te estaba separando, estaba diciendo, tú tienes que estar aquí, tú tienes que estar aquí, te corto de este mundo tan malo, tan perverso, y ahora quiero tenerte aquí a salvo, es decir, para santificarte. Y hay otras palabras, dice apartado para uso exclusivo. Eso quiero que lo entiendan. Si hemos sido salvados, estamos apartados para uso exclusivo, no para estés ahora sí compartiendo tu vida con el diablo, con las cosas del mundo, no, sino que tú has sido salvo para que estés completamente apartado, porque tú eres exclusivo, uso exclusivo para el Dios Todopoderoso. Otra palabra es dedicado. La otra palabra es consagrado, ¿sí? Considerando sagrado
o santo en contraste con lo común, profano o secular. Claro, aquí ves, ahora sí te doy la diferencia de lo que significa esto de la palabra santificación. Ahora sí tú no eres, ahora sí algo común, no, eres algo especial. No, por un momento tú, ahora sí eres un profano o un secular, no, tú estás completamente separado, eres uso exclusivo para Dios. Para eso el Señor te salvó. Por esa razón, este versículo de lo que leímos de Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, 9, que dice aquí que fue ¿para qué? Dice, para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos salvó para qué? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué te salvó, mi querido hermano y hermana? ¿Para qué? Pues exactamente para que seas uso exclusivo. ¿Para qué? Para que tú completamente estés apartado. Tú ya estás apartado. El Espíritu Santo ha sellado tu vida y por lo tanto tú ya estás apartado. Tú eres propiedad de Dios. Ya no eres propiedad de Satanás. ¿Sí? Ahora eres propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y el número 2, brillo. Me encanta esta definición. Esa es la otra raíz de la palabra santificación, brillo. ¿Qué tremendo es esto? El segundo podría subyacer aquellos usos que su relación con la condición y el estado o el proceso, que en el Nuevo Testamento lleva la idea de una transformación interior que se efectúa gradualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Te está sacando brillo gradualmente para que estés brillando. Esa es la palabra santificación. Para eso fuimos salvos. Por eso, en este tiempo presente, en el presente, el Espíritu Santo está trabajando contigo. Te está sacando brillo, ¿sí? Te está sacando brillo, así como cuando se bolean los zapatos y al final ahora sí se le pasa el trapo para que ahora sí el calzado brille, le salga el lustre. Así el Espíritu Santo te está ahora sí haciendo a que brilles, ¿sí? A que estés brillando. Continuamente el Espíritu Santo te está trabajando contigo, dando como un resultado la pureza, fíjate, la pureza, la rectitud moral, los pensamientos santos y espirituales que expresan una vida externa de bondad y piedad. Entonces, ¿a qué se refiere el brillo? Pues pureza, para que tengas una vida de pureza, que tengas una rectitud moral, para que tengas pensamientos santos, pensamientos buenos, no malignos, ¿sí? Y espiritualmente, pues ahora sí, en lo externo, puedas mostrar que está la bondad y la piedad en ti. Esto es lo que significa la salvación. Entonces, la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y aceptos a Dios, como dice Hechos 15, 8 y 9. Ahí están esos versículos. Quiero que tú los leas, revises eso, anota en la cita de Hechos 15, versículo 8 y 9. Entonces, lee esos versículos, porque el Espíritu Santo está haciendo a que tú seas conforme a la imagen de Cristo y seas aceptado completamente por el Dios Todopoderoso. Entonces, por esa razón,
tenemos que vivir una vida de santidad. Somos salvos. ¿Salvos para qué? Para vivir en santidad, para vivir en pureza. Entonces, estas son las dos palabras de la palabra santificación. Solamente les recuerdo, es colocar aparte, y la otra es brillo. Así es que el Espíritu Santo nos quiere sacar brillo, ¿sí? Estés brillando, resplandeciendo, donde quiera que tú estés. Para eso fuiste salvo. Y número 3, ya para terminar mi tema, me queda el último punto, futuro. El tiempo futuro, esa es la otra dimensión, ¿sí? Seremos salvos, por eso es futuro, seremos salvos. Y entonces, en una sola palabra sería glorificación o glorificados, ¿sí? Glorificados. Futuro entonces, cuando obtengamos el triunfo final del Señor, cuando venga por su iglesia y nos vayamos con Él. La glorificación es exaltamiento, es decir, nos salvó para exaltarnos, para llevarnos. Es un estado de bienaventuranza de los santos. Entonces, esta es la dicha o la palabra bienaventuranza, como todos lo sabemos, que es 7 veces feliz, 7 veces dichosos para los santos, para los que son santificados. Para eso Dios nos salvó, no para que sufras, no para que seas atormentado, no, nos salvó, te salvó, ¿para que qué? Para que seas glorificado, para que seas llevado, para que tengas esa gran dicha, esa bienaventuranza. La glorificación es la obra futura y el final de Dios para los cristianos. Cuando Él transforme nuestro cuerpo físico mortal a cuerpos eternos, inmortales, con las cuales habitaremos para siempre con Él. Ahora sí, para habitar con el Señor, ¿verdad? Para siempre, como ya las enseñanzas anteriores que les he venido compartiendo, de que vamos a ¿qué? A ser ¿qué? Ahora sí, ser arrebatados. Para eso nos llamó, ¿sí? Así es que tenemos que darle gracias por aquel hombre, por aquella mujer que te habló de Cristo, nos habló de Cristo. Yo doy gracias a mi Dios por haber enviado a aquel anciano que me habló de Cristo, me presentó a Jesús y yo lo recibí. Gracias, qué bueno que ahora sí que tuve esa bendición de que me hayan hablado de Cristo y yo lo acepté y ahora tengo esa bendición y voy a tener esa bendición en el futuro, que seremos ¿qué? Salvos. Hay un versículo que sí quiero que lo leamos, de Romanos 8:18, y lo voy a leer este versículo y que dice de la manera siguiente, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vean esto. Lo voy a leer rapidito en la otra versión para que usted ahora sí entienda. Dice en esta versión de la palabra de Dios para todos, dice de esta manera, dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir que el apóstol Pablo jamás minimiza la realidad ni la gravedad del sufrimiento de nosotros como cristianos en este mundo.
Es cierto, mientras estamos aquí en este mundo estamos sufriendo, pero vean nada más, nosotros ya somos salvos y un día seremos glorificados. Y no vamos a poder, ahora sí, comparar el sufrimiento que tenemos ahorita, lo vamos a comparar con la gloria venidera, con esa glorificación. Es totalmente diferente, es más glorioso, así es que soportemos las aflicciones, soportemos, ya tenemos la salvación para nuestra alma. Dice, pero ese sufrimiento aún debe ser como insignificante. Lo tenemos que tener como algo insignificante comparado con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Lo que vamos a recibir, que vamos a ser glorificados. Para eso el Señor nos salvó. Para eso Dios te salvó entonces. Entonces, mi hermano y hermana, espero que me hayas entendido esas tres dimensiones. Voy a recapitular este tema entonces. La dimensión de la salvación. Y lo he expuesto en 3 puntos, o las 3 dimensiones. Es decir, fuimos salvos, es decir, justificados. Hemos sido siendo salvos, estamos siendo santificados. Y dice, seremos salvos y seremos, ¿qué? Glorificados. Por lo tanto, podemos decir que nosotros los cristianos estamos exentos, ¿verdad? Estamos excluidos de la gran tribulación. Es decir, del gran día de Jehová, o la ira venidera, ¿verdad? Que está por venir. Eso no nos toca, eso no te toca. Por eso dice la palabra que nos salvó, ¿sí? No para sufrir. Mi hermano, mi hermana, entonces, quiero terminar voy a mencionar 2 versículos. Uno de ellos lo dije al principio, pero lo voy a recalcar. Pero Romanos 5:8 me llama mucho la atención, me gusta este versículo, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino Cristo, para eso vino el Señor. Ese amor tan grande que tiene Dios es para salvación. Así es que, mis queridos hermanos, espero que tú entiendas que tú has sido salvado para esas 3 cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya eres justificado, te estás santificando, el Señor te está sacando brillo. Y número 3, vas a ser glorificado. Vamos a gozarnos de esa transformación total. Por lo tanto, si tú eres verdaderamente cristiano, o has tenido la experiencia del perdón de tus pecados y recibiste a Jesús como Salvador y Señor, entonces estás excluido de la gran tribulación, del gran día del Señor o de la ira venidera. Así es que, hermano, hermana, espero que me hayas entendido. Y como dice la palabra, que nosotros fuimos llamados para ser salvo. Tú has sido llamado para ser salvo. Vas a gozar de 3 cosas. Ya gozas de justificación, gozas de la santificación, te está santificando el Señor, y vas a gozar de ser, ¿qué? Glorificado. Así es que es una gran noticia que te doy. Que Dios te bendiga y te guarde. Y espero que te motive esto. Y quiero rapidito darte un anuncio, que primero Dios, para el día jueves, con la ayuda del Señor, voy a iniciar otro tema más, una serie de temas, y vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Y van a hacer un trabajo manual. Después del mensaje de orar, van a hacer un trabajo manual. Así es que su líder les va a informar cómo va a ser eso. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y pónganse a orar y denle gracias a Dios. Hoy celebren a Dios, cántele a Dios, no le pidan nada, sino cántele a Dios, agradezcan a Dios
por lo que hoy has escuchado, que tú eres salvo. Que Dios te bendiga. Una vez, otro abrazo más para ustedes. Que Dios les bendiga y Dios les guarde y nos vemos en la siguiente edición. Bendiciones, amada iglesia.